Hola a todos, vamos a empezar a ver la fibra óptica. ¿Sí? Sabemos que la fibra óptica es un medio de transmisión de información. ¿Sí? En este caso no se transmite por medio de impulsos eléctricos, sino por medio de impulsos ópticos o en forma de luz. Sabemos que la fibra óptica está compuesta de un material dieléctrico, ¿sí? No es conductor, ¿sí? Es transparente, por lo que puede pasar la luz. Sí, principalmente se hace de sílice, que es una mezcla entre silicio y oxígeno. ¿Sí? En otro video voy a mostrar cómo eh, se construye esta fibra óptica. ¿Sí? Es un proceso bastante complejo. ¿Sí? Y acá tengo dos imágenes de cómo vienen las fibras ópticas. ¿Sí? Este es un cable con muchísimas fibras. ¿Sí? Es uno de los tantos que se suelen colocar, ¿sí? en el debajo de la tierra, ¿sí? Para realizar lo que es la distribución de la red telefónica, ¿sí? O de servicios de internet. También vienen los cables más simples, que son los que finalmente llegan, digamos, a los hogares. Las ventajas que tiene, ¿sí? Esta fibra óptica por sobre los otros medios comunes, como son los cables UTP, ¿sí? O el coaxial, son que obviamente la fibra óptica tiene mayor cantidad de información, o sea, puede transmitir muchísima más cantidad de información. De hecho, tiene un ancho de banda, ¿sí? Muy grande si lo comparan con sus antecesores, que son los cables UTP. Otra particularidad que tiene es que tiene una inmunidad, ¿sí? A la diafonía. ¿Sí? Recordamos que la diafonía era cuando la información de un cable, ¿sí? Se transmite al otro cable, ¿sí? Por medio de los campos eléctricos. ¿Sí? Esto no sucede porque no circula corriente, ¿sí? Al no circular corriente por el cable no se genera ningún campo magnético, ¿sí? Es decir que eso es una gran ventaja. Tiene inmunidad a la interferencia por estática, justamente al ser eh, no ser un conductor, sino que es un aislante prácticamente. Tiene inmunidad al ambiente, ¿sí? Es decir, hacer, digamos, una prácticamente vidrio, se podría decir, no se pudre, ¿sí? No se oxida como son los cables metálicos. Tiene mayor seguridad informática, ¿sí? Por las dificultades tanto de emulación o digamos, de enchufarse una red. No es tan fácil como pelar un cable y empalmar el cable, como sí podría hacerse en otras tecnologías. Digamos, hacer un empalme en fibra óptica es bastante más complejo. También tengo lo que es la mayor seguridad humana, justamente eh, al ser un aislante, digamos, y no conducir corriente, ¿sí? No hay posibilidad de que haya alguna descarga accidental, ¿sí? ¿Sí? O que se caliente y se prenda fuego, ¿sí? Esto no va a ocurrir nunca con lo que son las fibras ópticas, ¿sí? Y otra cosa es la economía, ¿sí? Esto avanzó un montón. Las primeras fibras ópticas, si bien fueron bastante caras, se desarrolló mucho la industria de la fibra y se fue de a poco bajando los costos de producción, ¿sí? Hasta que se logró que sea lo suficientemente barato como eh, para justificar, ¿no? Que se incorpore esta tecnología. Pero también tiene algunas desventajas, ¿sí? Que son los costos de interconexión, ¿sí? Si bien no es un poco más caro que lo que son los cables UTP, ¿sí? Dijimos que no son tan caros, pero mientras más grande la red, ¿no? La diferencia se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Otra cosa es la resistencia, ¿sí? Las fibras ópticas son bastante más sensibles. Cuando hablamos de resistencia no decimos resistencia eléctrica, sino estamos hablando de resistencia mecánica, ¿sí? Al ser, digamos, tiene la maleabilidad de un vidrio, ¿no? Si yo lo doblo mucho se rompe, ¿sí? Eso no pasa con los cables UTP ¿sí? O los hechos de metal, ¿sí? Si bien no los puedo doblar mucho, la fibra óptica directamente se rompe, o si de hecho si yo lo doblo
en un ángulo específico se me escapa la información, cosa que eso en otros cables no pasa. Después la potencia eléctrica remota, ¿sí? Como necesito medios lumínicos, a veces necesito amplificadores de luz bastante más complejos, ¿sí? Y cuando son transmisiones muy lejanas, ¿sí? A veces necesito bastantes más amplificadores, ¿no? Y cuando necesitas un amplificador también necesitas, ¿no?, distribuir electricidad para alimentar ese amplificador, ¿sí? Lo que termina siendo, ¿sí?, un mayor costo, ¿sí?, cuando hablamos de transmisiones lejanas. Después, por último, lo que son las herramientas, equipo y adiestramiento especializado, ¿sí? Si bien no es difícil hacer lo que son las conexiones o empalmes con fibra óptica, ¿sí?, son más delicadas, ¿sí? Lo que tiene que ver con las herramientas y los cuidados, ¿sí? Digamos, los equipos son más caros, ¿sí? La especialización, ¿sí?, es un poco más compleja, ¿sí? Y eso, digamos, añade un plus de desventaja. Finalmente, para ver cómo funcionaría, digamos, la interfaz, ¿no?, o la estructura de la fibra óptica, tenemos una entrada de información, ¿sí?, que sería que se le sigue una interfaz analógica o digital, un convertidor de voltaje a corriente para alimentar justamente la fuente luminosa, que suelen ser diodos láser, ¿sí?, con una longitud de onda específica, ¿sí? Una interfaz de fuente de la fibra, estos serían los conectores, ¿sí? Acá viene la luz por la fibra óptica, ¿sí? De vuelta a la interfaz, ¿sí?, en este caso el receptor, el detector de luz, que suele ser un diodo pin, ¿sí?, un diodo o a un componente que me registre la luz, ¿sí?, y de vuelta convertidor de corriente a voltaje, ¿sí?, y la interfaz analógica digital. Y por acá saldrían, digamos, los datos digitales. Ahora, ¿cómo está compuesta la fibra? ¿Sí? Principalmente, ¿sí?, si bien hay variantes, tenemos siempre una cubierta exterior o forro, ¿sí? Después tenemos un elemento de tracción, ¿sí?, que en este caso suele ser de Kevlar, que es un material que parece, digamos, pelo, ¿sí?, amarillo suele ser. El Kevlar es un material bastante resistente, que es de hecho es el que se usa para los chalecos antibalas. Esto es para cuando yo estiro la fibra, ¿sí?, no logre romperla, sino que el Kevlar me evita que se me rompa la fibra. También suelen venir con cables metálicos, o un alambre metálico por fuera, ¿sí?, como venían a veces los viejos coaxiales, que aparte el coaxial traía un alambre por fuera metálico para darle mayor, digamos, estabilidad física. Después tenemos el buffer, ¿sí?, y digamos, el revestimiento y la fibra, ¿sí? Para ver mejor esto, la fibra sería el núcleo, digamos, tenemos el núcleo, ¿sí?, que es por donde va a viajar la luz. Acá vemos el rayo de luz como viaja, ¿sí?, este es un ejemplo, ¿sí? Y vemos que el revestimiento es por donde va o donde va a chocar el rayo de luz, ¿no? Si bien queremos que el rayo de luz vaya por adentro de la fibra, no queremos que este se escape, ¿no? Y ese es el trabajo del revestimiento. Tenemos, ¿sí?, principalmente dos tipos de fibra óptica, ¿sí?, o mejor dicho, tres, ¿sí?, y son, en definitivamente son tres formas que tiene la luz para transmitirse en la fibra. La primera tenemos la fibra monomodo, ¿sí?, que suele ser de color amarillo, ¿no?, siempre y cuando cumplan las normas. A veces las normas no se cumplen, ¿sí? Las monomodo serían las amarillas y la multimodo serían las naranjas. La monomodo me está diciendo que el rayo de luz viaja, ¿sí?, sin chocar y recto por la fibra óptica, ¿sí?, como se ve acá. Tiene un núcleo bastante finito, ¿sí? Fíjense que lo de afuera, que sería el revestimiento, es bastante más grueso comparado con el núcleo, ¿sí? Y lo que me muestra este gráfico es que yo le estoy enviando un pulso de luz, ¿sí? En la salida tengo un pulso de luz, ¿sí?, casi sin distorsión, ¿no?
Después tenemos lo que es la fibra multimodo, que multimodo quiere decir que tiene múltiples modos de propagación. Esto es porque va a ir rebotando. ¿Sí? Fíjense que el núcleo es bastante más grande. ¿Sí? Fíjense cómo choca y rebota, ¿sí? Abruptamente, ¿sí? Contra el revestimiento. Lo que provoca esto es que todos los rayos de luz no tengan, digamos, un viaje, ¿sí? De la misma duración. Algunas van a llegar primero y otras van a llegar después, ¿sí? Aunque salgan todas al mismo tiempo. Esto lo que va a provocar es que se produzca un poco de distorsión. Y por último tenemos una variante que sería, digamos, en lo que es calidad, sería algo intermedio. Esto se puede ver con lo que es la entrada y la salida. Se llama fibra de índice escalonado, ¿sí? Un núcleo, digamos, también intermedio, si se puede decir. Lo que hace esto es variar lo que es el revestimiento del núcleo. Fíjense que en el caso del multimodo tengo directamente dos materiales distintos, digamos el núcleo, ¿sí? Y el revestimiento, o sea, son bien diferenciados. En cambio acá, digamos, no están diferenciados porque va a ir cambiando la densidad del núcleo, ¿sí? Y del revestimiento va a ir variando, o sea, va de a poco va a ir aumentando, ¿sí? Hasta llegar al final donde finalmente termina de rebotar. Esto es para que no se produzcan los rebotes como la multimodo, que son totalmente bruscos, ¿sí? Y rectos, ¿sí? Acá fíjense que son un poco más suaves y redondeados. Esto lo que hace es que, digamos, se perfeccione o se disminuya un poco el efecto del retardo de la señal producto de los rebotes, ¿sí? De vuelta entonces tenemos la monomodo, ¿sí? Que es de mejor calidad, la multimodo, ¿sí? La de menor calidad, y una de índice escalonado que sería una de calidad intermedia. La amarilla es la monomodo y la naranja es la multimodo. Después tenemos lo que son las pérdidas por fibra óptica, ¿sí? Al ser luz vamos a tener una pérdida por absorción, que esta es cuando las moléculas absorben un poco de luz, pero depende de la longitud de onda, ¿sí? También tenemos lo que es la pérdida por dispersión en el material o dispersión Rayleigh, ¿sí? Que esto sucede cuando pequeñas irregularidades producidas en la fabricación producen la difracción de la luz, ¿sí? O sea, es un problema de la fabricación de la fibra. En el gráfico este tenemos, digamos, las dos gráficas superpuestas, lo que es la pérdida por dispersión del material y la pérdida por absorción, ¿sí? Cuando vos superpones estas dos gráficas, lo que lográs ver son las ventanas, mejor dicho. Las ventanas son, digamos, los lugares donde se tiene la menor pérdida o la menor atenuación. Fíjese que acá tenemos, ¿sí? En el eje Y la atenuación en decibeles sobre kilómetros, ¿sí? Y acá tenemos en el eje X la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Estas pérdidas no son lineales, o sea, no tiene nada que ver que si aumenta la longitud de onda, baja o sube, ¿sí? O sea, fíjese que es bastante regular, a veces baja, a veces sube, ¿sí? Lo que sí se puede ver es que hay algunos valles, o sea, hay algunos lugares donde hay menos atenuación, ¿sí? Y en esos lugares, digamos, coinciden las dos gráficas, o sea, la pérdida por absorción y la pérdida por dispersión del material, ¿sí? Esos lugares o longitudes de onda, mejor dicho, donde se produce la menor atenuación, se los llaman las bandas, ¿sí? Es decir, son las bandas de longitud de onda que se usan, ¿sí? Para transmitir la información, ¿sí? Y esto es justamente para tratar de que la transmisión de luz sea lo más eficazmente posible y no se pierda potencia, ¿sí? Fíjense también que por acá tenemos lo que es la luz visible, ¿sí? Por acá tenemos la luz infrarroja y esto que son los más comunes, ¿sí? O sea, las longitudes de onda más comunes, ¿sí? Fíjense que están bastante alejados de lo que es la luz visible, es decir que la luz de la fibra óptica no la podemos ver, ¿sí? Eso deben saberlo.
Ahora, pérdida por doblez de la fibra, esto lo había comentado, no solo al doblarla se puede romper, sino que se puede escapar la luz. Recién dije, ¿no?, que la luz de la fibra óptica no se puede ver, ¿sí? Pero hay algunos probadores donde emiten una longitud de onda que sí se puede ver, ¿sí? Normalmente es roja, y esto es para ver si hay alguna imperfección en una conexión de la fibra, en alguna unión, en este caso en algún doblez, donde sí se puede ver, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver claramente que acá se está escapando luz, ¿no? Si lo hiciéramos con la señal original, ¿sí?, o la longitud original que maneja la fibra óptica, esto no lo podríamos ver, ¿sí? Pero a modo de ejemplo se ve que cuando se dobla, ¿sí?, tenemos un ángulo crítico, ¿sí?, donde ya no rebota, ya no puede rebotar en el revestimiento, sino que se escapa, ¿sí? Acá se ve que esto rojo es la luz que se está escapando, acá se ve un poco más chiquito, pero claramente se está escapando, y esa luz que se escapa obviamente es información perdida. Por eso son las instalaciones de fibra óptica son más sensibles, y hay que tener más cuidado en lo que son los dobleces y los bucles que se hacen con dicho cable. Después tenemos la pérdida por la longitud de la fibra, ¿sí? O sea, como todo, mientras más largo es la fibra óptica, más pérdida va a tener, ¿sí? Entonces suele medir decibeles por kilómetro. Fíjense que tenemos una tabla. Esta es una ¿sí?, una tabla común, digamos, general. Si bien cada cable va a venir con su tabla que la va a brindar, digamos, el fabricante, ¿sí? Pero podemos ver la unimodal, la índice gradado, índice escalonado, ¿sí?, y también los distintos materiales, cómo va cambiando, digamos, su atenuación con respecto a la longitud. Después tenemos algunas otras, ¿sí?, dispersiones o pérdidas. Tenemos la dispersión cromática o de longitudes de onda. Esto es, los diodos emisores de luz, o los LED, emiten luz que contiene una combinación de longitudes de onda. Cada una de ellas en la señal de luz compuesta viaja a distinta velocidad. En consecuencia se llega al extremo opuesto al mismo tiempo. No llegan al extremo opuesto al mismo tiempo, perdón. Esto da como resultado una señal recibida distorsionada, ¿sí? Esto es un poco lo que estamos hablando de la fibra multimodal, ¿no? Que lo que provoca la fibra multimodal es que a veces dos rayos de luz no lleguen a tiempo, ¿sí?, porque tienen distintas trayectorias, pero a veces los LED que usamos o la fuente de luz que usamos para generar la luz también, digamos, me agravan ese problema. Después tenemos la dispersión modal. La dispersión modal o ensanchamiento de pulso se debe a la diferencia en los tiempos de propagación de rayos de luz que van por diferentes trayectorias en una fibra. Solo se puede prestarse en las fibras multimodales, ¿sí? Esto es lo que prácticamente habíamos hablado. Después lo que son las fibras, las pérdidas por acoplamiento, ¿no? Como todo, tenemos que hacer uniones, ¿sí? Y estos serían dos fibras donde se están uniendo. Si yo las uno y no están totalmente parejas, va a haber pérdida. Si están separadas, digamos, por aire, va a haber pérdida, ¿sí? Y si los cortes, como acá, no son bien rectos, ¿sí?, como acá es recto, pero, digamos, está chueco, y acá está, digamos, están alineados, pero los cortes son bastante imperfectos, tienen ondulaciones, ¿sí?, y esas ondulaciones va a provocar que se escape luz por ahí. Así que unir dos fibras ópticas resulta bastante más complejo de lo que parece. Acá tengo lo que es un pack, ¿sí?, de lo que serían las herramientas más comunes y básicas. Acá adentro estaría la cortadora. Esta sería una cortadora de fibra óptica que, como se usa, se verá en otros videos, ¿sí? Acá tenemos, esto se usa para medir la potencia de luz o la pérdida, ¿sí?, del cable, de las uniones que yo tenga. Esto que tenemos acá, ¿sí?, vendría a ser un emisor de luz.
¿sí? Esto emite una luz visible roja, esto para poder ver si se hizo alguna unión o algún doblez, ¿sí? Y puedo ver visualmente si se me escapa luz por esa unión o por dicho doblez. Y esto es lo que tenemos acá. Estas tres pinzas son para, digamos, cortar la fibra, ¿sí? Y sacarle el buffer, que también se va a ver cómo se hace en otros videos. También tenemos algunos paños, ¿sí? Para limpiar la fibra, porque la fibra, digamos, es muy sensible a lo que es la suciedad, ¿sí? Acá tenemos lo que es una fusionadora, ¿sí? Son elementos bastante caros. No se puede hacer empalmes de la fibra como se hace con lo que son los conductores metálicos o los cables comunes. Tiene que ser un empalme óptico. ¿Sí? Lo que se hace es, si se llega a ver acá muy poquito, tiene dos electrodos donde une las dos fibras, ¿sí? Y con un arco voltaico lo que hace es derretir, ¿sí? Acá se ve tengo las dos fibras ya unidas, o sea, se derrite la fibra, ¿sí? Y se termina uniendo, ¿sí? También en otro video se va a ver mejor cómo se hace. Acá tenemos lo que es también un microscopio, esto es muy importante, por eso es conveniente no manipular mucho o lo menos posible lo que son los conectores, ¿sí? O las puntas de la fibra, ¿sí? Porque aunque parece que tengamos las manos limpias, el simple roce, ¿sí? O toque de la fibra provoca una suciedad, ¿sí? Acá se ven el núcleo, ¿sí? Y todas estas cosas grises que se ve son todas suciedad, ¿sí? Acá es lo que se ve abajo, son como se debe ver un conector limpio, ¿sí? Y repito, aunque parece que está limpio, con el simple toque de un dedo, ¿sí? La grasa de las manos ya provoca esta suciedad, ¿sí? Que solo se logra ver con un microscopio. O sea, si yo lo quiero ver a simple vista, nunca se va a ver, pero el microscopio me va a mostrar si la fibra está limpia o no, ¿sí? Y esta suciedad lo que hace es que la luz rebote, ¿sí? O se disperse para otro lado, terminando de provocar, digamos, pérdida de información. Y por último tenemos algunos de los distintos conectores, ¿sí? Estos por ahí son los más famosos, pero hay varios más. Hay algunos de más calidad, otros de menos calidad, pero en definitiva todos cumplen el mismo rol, ¿sí? Una es, digamos, establecer la conexión y otra es establecer, digamos, una traba mecánica para que yo no pueda estirar la fibra. Igual que tiene el RJ45, así que por ahí en el RJ es un poco más tosca, digamos, la traba, ¿sí? Pero sabemos que cuando la enchufamos hace un clic, ¿sí? Y para sacarla, ¿sí? Tenemos que apretar un palito para destrabarlo. Bueno, la fibra óptica tiene algo parecido y es justamente para evitar que uno tire y desenchufe la fibra, ¿sí? Vemos que acá en este de metal algunos suelen ser de rosca, ¿sí? Bastante de más calidad, pero en definitiva todos cumplen la misma función.